Bueno, hola a todos, mi nombre es Elizabeth Moreno y esto es Vida Consciente. Este canal fue creado con el simple hecho de poder compartir las experiencias personales, de ser un poquito más conscientes en cada acto, desde el uso de desodorantes, productos de limpieza, bolsas, de ver un poco esto de zero waste y reducir un poquito el impacto que tenemos como individuos en el planeta. Hace poco que empecé a incorporar nuevos hábitos y quería compartir con ustedes las pequeñas cositas que fui incorporando. Bueno, vamos a empezar con eso, justamente. Primera cosita, botella reutilizable. La llenamos en filtro, no compramos más botellitas de agua en la calle, tratamos de llevarla continuamente con nosotros y cuando nos dé sed, cualquier botellita, cualquier lugar, cualquier canilla que tengamos cerca, podemos rellenarla. Eso es muy importante porque el plástico creo que es uno de los principales contaminantes que tenemos hoy en día, ya que se convierten en microplásticos y terminan en los mares y en la comida que consumimos todos los días. Segundo, sorbete reutilizable. En este caso es de bambú y bueno, en este caso tiene el nombre, está personalizado con el nombre de mi hijo, pero también pueden ser de metal, pueden ser de acrílico, pueden ser de vidrio, más recomendable de bambú o de metal, que vienen con un cepillito y lo pueden higienizar. Y estos de bambú duran, creo que como 6 meses sumergidos en el agua totalmente, o sea que duran muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es un súper accesorio que si ustedes no están acostumbrados a usar sorbete, mucho mejor, pero si están acostumbrados o si van a un bar de pronto y se piden un licuado o algo, que van a tener su sorbete y que no les den ese plástico que es un solo uso. La verdad que es un solo uso y se tira. Y después hay toneladas de plástico, de sorbetes, de bolsas por todos lados. Y lo podemos evitar teniendo solamente uno. Tercero, desodorante natural. Ya vamos a hablar un poquito más acerca de los desodorantes que compramos y cuáles son estos químicos que nos hacen mal a nuestro cuerpo. Pero bueno, en este caso vamos a dedicar otro video a hacer un tutorial de cómo hago yo mi desodorante natural. En este caso simplemente voy a mostrar, está en uso, tiene poquito, tiene olorcito a lavanda. La verdad que desde que descubrí esto no gasto más en esos desodorantes que no me funcionan, salen caros y contaminan muchísimo, no solamente al planeta con los envases, sino que a nuestro cuerpo. Cuarto, bolsitas de varios tamaños. Estas las hice yo, no sé si se ve que no están muy derechas, pero lo importante de esto es que ir a una dietética, a la verdulería, con las bolsitas de tela, que lo pueden hacer de cualquier remera que ya no usen, de algún repasador, o comprar tela y hacerlas, o también hay gente que ya las vende de algodón orgánico inclusive. Y con esto van tanto a la dietética como a la verdulería y le piden que no les pongan bolsa plástica, que se lo sirvan esto y le ponen la etiquetita acá con el precio, no pasa nada, después se la sacan. Cuando ven que se percuden un poco las lavan y no pasa nada. Y con esto evitamos esa bolsita, que la verdad que esa bolsita que no sirve para nada, porque es una bolsita que son las transparentes que te dan en la verdulería o en las dietéticas, que no les puedes dar ningún uso porque no entran ni en la basura en ningún lado. Y es la primera que llena el tacho de basura es esa bolsa. Así que, por favor, bolsitas de tela. Quinto, bolsa para súper, la grande. En este caso yo le puse un abrojo para que no ocupe lugar. Entonces, yo las tengo siempre ahí en la mochila, en donde sea, en casa también. Y tengo las bolsitas con las que voy al súper, tengo varias de diferentes modelos. Y esto es fundamental. Bolsita, chicos, bolsitas para salir a comprar. Importantísimo. 6. Acá esto es algo que de unas sábanas que alguna vez compré, algún accesorio que vino en este plástico, no es que yo compré esta bolsita. Y lo que estoy haciendo es reutilizarla, tiene un cierre. Y lo que tengo acá es, ya me queda poco, un óleo, un aceite, que tengo ahí otro que es aceite de almendras, que se lo compra una amiga que hace toda cosmética natural. Y que cuando estos botecitos los vuelvo a utilizar para otra cosa y si no,
también a veces se los llevo, si tengo muchos, se los llevo de vuelta para que los use. Eso lo uso para desmaquillarme. Y acá viene el kit de la cuestión. Estos cuadraditos que tengo acá, que se ven en la bolsa, estos cuadraditos son una toalla vieja que iba a tirar, porque la verdad que estaba media manchada ya, y dije no. Voy a cortar y voy a hacer unos pañitos para desmaquillarme con el aceite. Entonces, tanto con aceite de coco a veces o como con estos aceites de almendra, me desmaquillo y uso esto que después se lava. Entonces, ustedes lo pueden hacer más lindo, lo pueden cortar en circulitos, coser. Yo no tengo paciencia, simplemente las corté así medio en cuadrados a lo salvaje y con esto me desmaquillo, así que está bueno para evitar un poquito de usar tanto algodón también, porque el algodón que compramos también viene en plástico. Entonces, siguiente. Este botecito que también encontré por ahí, en esas cosas, en esa organización de piezas, que a veces uno encuentra cosas que no sirven para nada, no sé ni qué tenía, lo lavé y tiene partes de agua y partes de vinagre. ¿Para qué es esto? Esto es un desinfectante natural. Entonces lo uso, tengo uno más grande y tengo este chiquitito que lo uso para las pequeñas superficies de la pieza o cuando mi bebé termina de comer, en la sillita la limpio con esto. Entonces todas las pequeñas superficies las limpio y las rocío con esto. Me dirán, pero qué un olor a vinagre asqueroso. No. Sí al comienzo, 2 minutos. Después se orea y ya no hay más olor a nada, así que quédense tranquilos, no hay olor a vinagre. Siguiente. Esto es un cepillo de dientes de bambú. Entonces, esto es compostable, biodegradable, no así las cerdas, pero bueno, lo que se debe hacer es que cuando ya uno va a cambiar el cepillo, deben sacar las cerdas y tirarlas en el de reciclables. Esto es buenísimo para no usar más cepillos de dientes todos plásticos. Siguiente. Aceite de coco. Aceite de coco lo uso para millones de cosas, pero particularmente este que les estoy mostrando, en vez de usar, mi nene me di cuenta que muchas veces los pañales plásticos y las cremas y las toallitas húmedas, las famosas toallitas húmedas, le irritaban mucho la piel, le salían granitos, se le paspaba. Increíble el cambio, porque primero que me dura muchísimo, segundo que el nene no tiene más irritaciones, le hidrata la piel, no uso más químicos con perfumes ni nada de esas cosas. Así que súper recomiendo el aceite de coco porque tiene muchos usos que ya en otros videos estaremos hablando un poco más de eso. Y por último, producto por ahí un poquito más consciente, esto es un lápiz que no tiene ningún tipo de laca, es plantable porque tiene unas cápsulas acá con unas semillitas que al finalizar su vida útil, en donde nos queda un pedacito muy chiquitito de lápiz, le damos vuelta, lo ponemos en una maceta y listo, lo regamos como cualquier planta y va a crecer la planta que tengamos semilla. Me parece que es una buena opción para darle una segunda vida a un producto tan simple como un lápiz. Así que seamos más conscientes con nuestras compras, elijamos mejor, es un granito de arena que suma muchísimo, muchísimo para reducir el cambio climático y la mugre que generamos todos los seres humanos. No los molesto más, les mando un beso enorme. Todos los viernes vamos a estar subiendo nuevos videos, así que estén atentos, suscríbanse, campanita para que les suenen los videos nuevos y les mando un beso enorme. ¡Mua!